Muy buenos días o buenas tardes, como dirían los ingleses. En primer lugar, muchísimas gracias por haberos inscrito a este debate, a esta mesa redonda que hemos organizado. Como sabéis, el título de la mesa es ¿Qué tiene que decir la ciencia sobre las identidades trans? Y las organizaciones que hemos participado en esta coorganización, perdón por la redundancia, de la mesa somos, por una parte, el Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, que es el centro que dirijo y que conmigo pues están en el backstage, están Julia García, Carolina Llorente y Luisa Barbosa. Y lo hemos organizado conjuntamente con la Asociación para la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación, o PRISMA. Esta asociación está representada por su secretario general, que es Simón Pereira, que nos va a ayudar será el comoderador conmigo. Cuando pensábamos en organizar este debate, que fue en el mes de junio, pensábamos en algo muy pequeñito, discreto, sencillito, que pensábamos que igual habría pues 30, 40 personas, porque tampoco se ha organizado con grandes medios ni nada, pero nos hemos llevado la sorpresa que se han inscrito 201 personas, así que, bueno, estamos anonadados con este éxito que ha tenido de convocatoria. Quiere decir que el tema es importante, es relevante. Evidentemente también está en la actualidad, pero también, sobre todo, que es algo importante para todas las personas. Y eso, pues, para nosotros es una gran alegría. Os voy a presentar primero a los ponentes, las personas que van a participar como personas expertas, y luego os explicaremos cómo va a ir la dinámica de esta sesión. Con nosotros pues han aceptado participar Rosa Mirall, es ginecóloga y obstetra, fundadora del Servei de Promoció a la Salut de les Persones Trans, Trànsit, en el Institut Català de la Salud. Trànsit es el centro de referencia para la atención a la salud de las personas trans en Cataluña. También participará Felipe Hurtado, él es doctor en psicología, facultativo especialista en el Centro de Salud Sexual y Reproductiva Fuente San Luis del Hospital Valencia Dr. Peset. Es psicólogo clínico en la Unidad de Referencia de Identidad de Género de la Comunidad Valenciana y director de la revista científica de Sexología. También está Ollán Iturbide, que es biólogo clínico, máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental por la Pompeu Fabra y fundador de Nextdoor Publishers, una editorial dedicada a la divulgación de la ciencia. En esta editorial, entre otros números que se han editado, pues destacaremos un libro que se llama Soy Nicole, que os lo recomiendo a todas las personas que estáis oyéndonos, que es una obra en la que la periodista Amy Ellis Nutt narra la historia de Nicole Maynes y su familia a la hora de enfrentar la transexualidad de esta. Bueno, como sabéis, en esta mesa lo que queremos es hablar sobre en qué medida influye la ciencia en la patologización y despatologización de las personas trans, y por eso pues, pensamos que desde Prisma Simón nos va a explicar, centrar un poquito más esta mesa. Cuando quieras, Simón. Sí, bueno, muchas gracias. Para empezar, muchas gracias al Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la UPF por habernos dado la oportunidad de comoderar esta mesa a Prisma. En primer lugar, quería poner solamente durante un segundo, a ver si lo consigo, una imagen que me gustaría que vieran porque es muy... hace muy fácil de entender una serie de conceptos con los que vamos a estar trabajando siempre que hablemos de personas trans y también cuando hablemos de homosexualidad, de colectivo LGTB en general. Hace muy fácil entender una serie de conceptos que son diferentes y quizás no son tan intuitivos, ¿no? Como son la atracción afectivo-sexual, el sexo, la identidad de género o la identidad sexual y la expresión de género. Estas cuatro cosas, estos cuatro conceptos son diferentes y conviene tenerlos diferenciados, bien diferenciados en nuestra cabeza, ¿no? Para no confundirnos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de todo esto? El sexo
digamos que son las características biológicas que tienen que ver más o menos con la capacidad reproductiva de un organismo y por tanto del ser humano. Características biológicas que van desde unos determinados genes, pasando por unos cromosomas, pasando por tejidos, órganos reproductivos, sistema reproductivo, órganos secundarios, etcétera, ¿no? Hormonas. Nos quedamos en la biología cuando hablamos de sexo. Por otra parte, la atracción sexual o la atracción afectiva, digamos que es ese concepto que nos explica por quién nos sentimos atraídos, independientemente de cuál sea nuestro sexo o de cuál sea nuestro género, nuestra identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? La identidad de género no es otra cosa, sino la manera en que cada persona vive de manera íntima y profunda, se siente identificada con el género, es decir, con ese conjunto de características socialmente definidas, de expectativas sociales sobre la persona y sus relaciones en tanto que hombre, en tanto que mujer o en tanto que persona no binaria, ¿no? Estas características que al final vamos a acabar definiendo de social, estos grupos también. Y por último estaría la expresión de género, es decir, las características externas que una persona consciente o inconscientemente despliega en su relación con los demás para expresar ese género. Entonces, bueno, esta imagen luego se las podemos compartir porque ven que pues, hay diferentes clasificaciones, siempre las personas pueden estar en un momento de su vida o en otro en diferentes puntos de todos estos espectros, porque ninguna de estas cosas, digamos que es binaria, pero va bien tener un poco claro estos conceptos. A ver si dejar de compartir. Vale. Teniendo todo esto claro, Prisma es la asociación para la diversidad afectivo-sexual y de género en ciencia, tecnología e innovación, es decir, entendiendo el ámbito del conocimiento de manera amplia y luchamos, entre otras cosas, contra la patologización, es decir, contra la medicalización de las identidades de género. ¿Qué es la patologización o qué es la medicalización? Es entender cuestiones vitales de una persona, como pueden ser su género, como cuestiones patológicas o médicas, como posibles problemas de salud, ¿no? A lo largo de toda esta mesa iremos viendo por qué eso, pues entendemos desde Prisma que no está bien. De manera más amplia, por acabar de situarles en lo que hacemos en Prisma, pues es luchar contra la LGTB-fobia que desde el ámbito del conocimiento, desde el ámbito de la ciencia y la innovación, se ejerce en forma de armadización de los profesionales, de discriminación de los profesionales, incluso de casos de acoso que se dan dentro del ámbito científico, que se promueve en forma de investigaciones sesgadas que promueven esta LGTBI-fobia o que se apoya. Entendemos que la ciencia apoya la LGTBI-fobia cuando no ejerce su responsabilidad corporativa ante discursos LGTBI-fóbicos que están basados en la pseudociencia, pero que se hacen en nombre, supuestamente, de la ciencia. Entonces, esta mesa en la que estamos hoy pues es una oportunidad para nosotros y entendemos que para toda la sociedad de entender un poco mejor cuáles son esas relaciones entre la ciencia, entre el mundo de la ciencia y entre las identidades trans. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Simón, por esta introducción. Os recordamos que en este debate, en estas tantísimas personas que se han inscrito, hay gente pues que no tiene ni idea de este tema, pero dice, oye, es importante porque pienso que esto es cultura general
y por eso también hemos querido hacer un punto de partida sentando un poquito esos conceptos más básicos. Y por el contrario, también hay muchas personas que lo hemos visto por las preguntas que realmente están muy puestas en la materia y ya nos han hecho unas preguntas muy, muy específicas. Nosotros desde la Pompeu Fabra, nuestro centro, a lo que se dedica es, por una parte, a formar a los futuros comunicadores científicos, es decir, a personas que bien desde el periodismo o bien desde la comunicación institucional van a transmitir al público los avances de la medicina, de la ciencia, los problemas que causan también la medicina y la ciencia y cuáles son los retos que impone pues, la tecnología, etcétera. Es decir, por una parte tenemos un papel de formación de futuros profesionales, pero por otra, y sobre todo, tenemos un papel también de agitadores. O sea, nos consideramos que somos agitadores sociales. Pensamos que todo el mundo debe participar en la ciencia, no solamente debe conocer en qué manera la ciencia avanza, sino que debería también opinar sobre hacia dónde se debe dirigir. Y en este sentido es en el que planteamos este debate para poner, pues para poner voz y oídos a todo lo que sucede en este entorno. Como sabéis, en la invitación que habéis recibido, pues tenéis la posibilidad de plantear algunas preguntas. Hemos recibido muchísimas, así que no imposible entrarlas hoy todas en el debate, pero sí que hemos intentado agrupar pues las máximas y seguramente veréis respondidas muchas de ellas. Las que queden en el tintero, bueno, pues como podríamos hacer un máster entero sobre el tema, ya veremos si a lo mejor podemos convocar otra. Ahora de momento vamos a hacer una primera ronda de preguntas y luego os iremos también pues ir planteando las propias preguntas que nos ha hecho el público. Nosotros, Simón y yo, lo que vamos a hacer es de intermediarios entre los participantes y las personas que actúan como ponentes. Bueno, pues empezamos, si os parece bien, con Rosa. Y yo a Rosa le preguntaría, como estamos hablando de ciencia y de investigación, pues ¿cuáles crees que son las principales limitaciones, los principales obstáculos que encuentra la investigación a la hora de estudiar las identidades trans? Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo estoy hablando desde Portugal, ¿no? Porque estoy en plenas vacaciones, pero bueno, vamos a ello, ¿no? Intentaré ser breve porque luego hay muchas preguntas, pero bueno, yo lo enmarcaría en que en principio la ciencia en mayúsculas sería como una metodología, ¿no?, de trabajo para ampliar conocimiento, ¿no? Y intentar en cierta medida evitar lo que sería la subjetividad del investigador. Pero aquí ya empezamos con la primera limitación, porque ser trans, de hecho, es una experiencia absolutamente subjetiva, emocional y vivencial, y además única para cada persona trans. Otras limitaciones sería el sistema binario sexo-género, que es el predominante en nuestra sociedad, sobre todo la occidental, porque en otros países o en otras épocas o en otras culturas no ha sido así, ¿no? Pero nosotros tenemos un sistema sexo-género binario que nos ascribe a todas las personas en simplemente dos categorías en función de nuestros genitales. Por lo tanto, hay dos categorías únicas que son las aceptadas en nuestra sociedad, que serían la categoría macho-hombre, la categoría hembra-mujer, ¿vale? Evidentemente, la ciencia también viene limitada por esta mirada binaria del sistema sexo-género y por lo tanto no se libra de hacer una serie de presuposiciones que excluyen a parte de la población a menos que hagan una mirada crítica a este sistema sexo-género binario, ¿vale? Otra de las limitaciones sería la propia adscripción de una persona a identificarse como trans o a que la sociedad o los científicos identifiquen a una persona como trans. Evidentemente, no hay ninguna prueba biológica, ni médica, ni psicológica que permita ascribir una identidad a una persona. Y esto es una gran limitación. Por ello, muchas de las personas trans, sabiendo que en muchos de los servicios de salud o que en muchos de los estudios científicos incluso se adscriben unas determinadas estas categorías trans
¿Cómo? Con unas predefiniciones que son consensuadas por grupos de expertos, pero estos grupos de expertos tienen una mirada del sistema sexo-género absolutamente binaria y no entienden este amplio espectro que hay entre la categoría macho-hombre y la categoría hembra-mujer, hace que muchas de estas personas nunca participarán de los estudios científicos, porque simplemente no acuden a ningunos profesionales porque saben que serán objetos de violencias y a veces de discriminaciones, ¿vale? Otra de las limitaciones importantes es la invisibilización en los registros y en las bases de datos de las personas trans. Evidentemente, en la mayor parte de base de datos, en los registros hay solo 2 casillas, hombre-mujer, y por lo tanto en una casilla asignada como hombre nos podemos encontrar evidentemente un hombre cis que se siente hombre, pero también nos podemos encontrar hombres trans, sean binarios o no binarios, que han cambiado sus datos registrales en la documentación, y nos podemos encontrar también mujeres trans, binarias o no binarias, que no quieren o no pueden cambiar los datos registrales en su identificación. Entonces, por ejemplo, desde los servicios de salud es imposible hacer una base de datos y relacionarlos con toda una serie de problemas de salud a la larga en base a esta clasificación binaria, porque no hay esta tercera casilla o cuarta o quinta o 20 casillas que permitan mostrar la riqueza de lo que serían o la variedad y diversidad que hay en la población trans. Otro de los temas sería, de alguna manera, la limitación de todos los estudios científicos cuando quieren estudiar fenómenos o situaciones o condiciones minoritarias, ¿vale? Es evidente que lo ideal en situaciones minoritarias sería hacer estudios multicéntricos, incluso internacionales, para tener muestras suficientes, para hacer subgrupos suficientes que puedan de alguna manera dar alguna respuesta pues, a distintas situaciones que pueden encontrarse las personas trans, tanto pues, por ejemplo, los menores, ¿no? Los infantes, las criaturas, como los adolescentes, como las personas adultas, como personas que igual no hacen cambios con modificaciones corporales, como personas que no quieren hacer tratamiento hormonal o sí quieren hacer tratamiento hormonal. Hay tantos subgrupos dentro de esta minoría que para ampliar conocimiento en cualquiera de estos apartados se necesitaría evidentemente estudios multicéntricos que no se hacen, porque uno de los problemas de la ciencia es que siempre estudia objetivos muy a corto plazo, ¿no? Para que dé lugar a publicaciones, y esto no solo en el tema trans, sino en los temas en general, con lo cual difícilmente se están ampliando conocimientos respecto a esta población por el hecho de muestras pequeñas, seguimientos a corto plazo, etcétera, ¿vale? También es verdad que cuando miras la bibliografía hay muchos estudios centrados en las personas trans, en muestras pequeñas y a corto plazo, pero que de alguna manera siempre descartan o no tienen en cuenta los fenómenos, digamos, del entorno social, o sea, la transfobia que viven muchas de estas personas. ¿Esto qué supone? Que se adscribe en estos estudios a personas trans condicionantes o situaciones que muchas veces tendrán que ver más con el entorno social que con la propia condición de ser trans. Por ejemplo, la necesidad de hacer modificaciones corporales, y es una pregunta bastante frecuente, es realmente las personas trans o algunas personas trans necesitan modificar su cuerpo porque realmente lo necesitan a nivel individual o lo necesitan porque vivimos en una sociedad que no admite cuerpos diversos, que no admite cuerpos que nos cortocircuiten el cerebro cuando los vemos y no los sepamos adscribir, ¿vale? Por lo tanto, faltan muchísimos análisis, no solo de las personas trans, que sí, tenemos índices de suicidio, de autolesiones, de depresión, de ansiedad, pero todo esto realmente es
es adscribible a la persona trans, o sea, por ser trans hay que pasar por todo esto, o realmente esto es el resultado, digamos, de un entorno transfóbico, de un entorno que no tiene conocimiento, que le cuesta aceptar estas personas con estas identidades. También es verdad que otra de las limitaciones sería el alto grado de subjetividad que se ve en todas las publicaciones que hablan sobre las identidades trans. Subjetividad que va desde la adscripción de las personas trans o la aceptación de las personas trans a este modelo absolutamente binario, es decir, yo voy a aceptar que aún habiéndote asignado hombre, te sientas mujer y por lo tanto quieras hacer todo el proceso hasta sentirte mujer, pero alguien tendrá que valorar, alguien tendrá que diagnosticar si esto es cierto, no sea que no nos equivoquemos, prudencia, no empezamos los tratamientos hormonales, tendrás que hacer un año de psicoterapia, tendrás que hacer la experiencia de vida real y toda una serie de historias, porque los profesionales de la salud en realidad están impregnados del sistema sexo-género binario y no pueden salirse del modelo. Y por lo tanto, lo que sería la definición de la transexualidad en muchas de las publicaciones solo acepta este modelo ir de A a B, no acepta ningún otro modelo, ¿no? Con lo cual también deja de lado a muchas de las personas que nunca participarán en los estudios porque en realidad no se sienten en este modelo, ¿no? Y por otro lado habrá también publicaciones que parten de una crítica a este sistema sexo-género binario y intentan ampliar un poco el tema para que haya la inclusión de todas estas personas. Pero la problemática importante es que no hay un verdadero diálogo entre estas dos facetas de la investigación. O sea, básicamente se quedan en sus mundos, dan sus opiniones, sus interpretaciones absolutamente subjetivas, pero no hay un diálogo en el mundo académico entre visiones encontradas en la ciencia respecto a la gente trans. Por lo tanto, yo creo que, ya resumiendo, digamos, cuando nos planteamos qué hacer con la ciencia o qué hace la ciencia en el estudio de las condiciones o situaciones de las identidades trans, nos encontramos con una ciencia fast food, una ciencia light, que evidentemente no amplía conocimiento en absoluto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hay muchos temas, ¿no?, dentro de cada cosa. Vamos a intentar quizá acortar un poquito en estas intervenciones para que dé un poquito más de tiempo después a entrar con las preguntas del público, pero realmente da a entender la complejidad del tema, ¿no?, que tenemos entre manos. Otra de las preguntas que teníamos para ustedes, en este caso ahora para Felipe, y justo entroncando con lo que acaba de comentar Rosa, es cuáles son esas causas de la patologización de las identidades trans, ¿no? ¿Por qué se entra en un sistema patologizador o medicalizador de esas entidades y hacia dónde se dirige la atención sanitaria desde la sanidad pública en relación a las personas trans y teniendo en cuenta la actual medicalización? Hola, bueno, buenos días, buenas tardes, como se ha comentado antes. Bueno, en primer lugar, pues gracias por organizar esta mesa. Es muy importante dar una visibilización digamos, a todo lo que es la diversidad identitaria y para intentar pues que se amplíe el conocimiento de la población general y se eliminen los muchos prejuicios que todavía persisten. Y yo pienso que puede ser una mesa que aporte un debate y una reflexión y digamos, a lo mejor algunos puntos de luz en este tipo de situación que permita, pues eso, una mayor aceptación de la diversidad. Bien, en la pregunta que me has comentado, para poder explicar las causas de la patologización,
yo quiero un poco ilustrar partiendo de, vamos a dividir en dos momentos históricos importantes el cómo digamos, la literatura médica y la evidencia en cada momento histórico, digamos, ha ido tratando este tipo de tema. Por un lado, tenemos que antes de la inclusión en las clasificaciones diagnósticas internacionales, ¿vale?, con frecuencia la transexualidad, el travestismo y la homosexualidad no eran entidades diferenciadas y se consideraban dentro del grupo de las aberraciones sexuales. Hablo de autores como Friedrich, Frankl, Westphal o Krafft-Ebing. Esto estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde el diagnóstico de transexualismo incluso no costó incluso al principio en las primeras versiones de las clasificaciones internacionales, ni de la Organización Mundial de la Salud, ni de la Asociación Psiquiátrica Americana, la APA, ¿vale? Y los casos de transexualismo se codificaban como desviaciones sexuales dentro o al mismo nivel que los trastornos de la personalidad. Bien, por lo tanto, la transexualidad históricamente, una vez incluido en lo que son las clasificaciones internacionales, históricamente ha estado vinculada en las enfermedades mentales, colocando a las personas trans en el punto de mira para la estigmatización que tradicionalmente conlleva las personas que se consideran que tienen un trastorno mental. Por lo tanto, ha dificultado, digamos, la inclusión en la sociedad como una persona de pleno derecho, ¿no? Entonces, además, como ha dicho Rosa, una sociedad fundamentalmente binaria, como hemos tenido y seguimos teniendo en la mayor parte de las sociedades occidentales, donde se patologiza y se excluyen todas las variantes de género que no se ajustan a la dicotomía preestablecida hombre-masculino, mujer-femenina, pues impide, como he dicho antes, que las personas trans y con variantes de género sean personas con los mismos derechos que el resto de personas que no tienen este tipo de categoría. Desde las primeras alusiones a la transexualidad en la literatura médica hasta su eliminación como trastorno mental, realmente, como digo, ha estado ubicada en el rango de los trastornos de la personalidad y dentro al mismo nivel que las aberraciones sexuales o desviaciones sexuales. Bien, entonces, por lo tanto, a partir de la inclusión en las clasificaciones diagnósticas internacionales, pasa de ser un delito a ser considerado un trastorno mental. Y ello legitimó el derecho a la asistencia sanitaria. Vale. Pero hemos ido evolucionando hacia un nuevo paradigma, hacia la despatologización. Entonces, la curación, fijaos, pasaba, una vez incluido como un trastorno mental, por realizar tratamientos de afirmación de género, que adecuaran el sexo del nacimiento al sexo género de identificación. Paradójicamente, la buena evolución del transexualismo venía determinada no por la desaparición de los síntomas disfóricos o de malestar, es decir, por la desaparición del sentimiento de identidad contrario al asignado al nacer, sino por su mantenimiento. O sea, la buena evolución era mantener la identidad sentida. Por consiguiente, desde su inclusión en las categorías diagnósticas de las clasificaciones internacionales, ya estaba en predisposición realmente de ser excluida de dichas clasificaciones por ese hecho. Porque cuando, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, lo que se busca es tratar el síntoma. Aquí lo que se hace es afirmar la identidad. ¿Vale? Por lo tanto, tras casi 4 décadas como trastorno psicopatológico, ha habido un cambio positivo en la sociedad, en la percepción de esa diversidad, tanto a nivel sexual, de género y otros tipos de diversidades. Esto ha permitido esa descatalogación en la nueva clasificación de la OMS, ¿vale? Recientemente, que es la CIE 11. Debido a que hay una mayor apertura social, una mayor visibilización, hay mejores avances en los tratados de afirmación de género de quienes lo consideran necesario. Se han ido aprobando leyes protectoras de los derechos de las personas trans basado en leyes internacionales y luego cada país, incluso dentro de cada país, en España, por ejemplo, hay comunidades autónomas que tienen leyes y otras que no tienen, es decir, no hay una ley nacional. Y esto también ha producido un incremento notable en la demanda asistencial. Bien, los nuevos planteamientos, que era la segunda parte de la pregunta, digamos, de la atención sanitaria desde la atención sanitaria pública, se dirige de la siguiente manera. Por lo menos nosotros lo vemos así desde las unidades, por ejemplo, en este caso de la Comunidad Valenciana de Identidad de Género, como un equipo multidisciplinar.
La identidad de género se autodetermina, no se diagnostica, porque es un sentimiento personal de pertenencia. La medicalización no es el único camino, pero puede ser un camino personal libremente elegido por la persona. Por lo tanto, es el principio de autonomía. Los tratamientos de afirmación de género se deben realizar siempre con criterios garantistas de calidad. Es decir, el tratamiento no tiene que producir enfermedad en la persona, sino entra una persona sana y ha de seguir siendo sana. Esto nos obliga a una evaluación, pero no diagnóstica, sino integral de la persona y de su entorno familiar y social para ajustar, digamos, ese acompañamiento, ese asesoramiento y ese tratamiento a sus necesidades personales y familiares y sociales. Bien, por lo tanto, la atención sanitaria desde la sanidad pública debe estar basada desde el principio del respeto a la libre manifestación de identidad de género, a la igualdad de las personas y a la dignidad, con el fin de que haya personas, en este caso trans o con diversidad identitaria, que oculten su condición por temor a la desaprobación social o a tener consecuencias negativas por su visibilidad social. Desde la evidencia disponible y la experiencia acumulada, del mismo modo que para cualquier tipo de demanda asistencial en el sistema público, es preciso, como he dicho antes, una evaluación por profesionales con formación y experiencia en identidad, para garantizar esa calidad y seguridad en los tratamientos solicitados. En la evaluación de la demanda se pretende aclarar el deseo de transición y hacer un acompañamiento de calidad. Hay que asesorar sobre diferentes alternativas para la expresión de la identidad y hay que asesorar en la toma de decisiones sobre las opciones de tratamiento para aliviar el sufrimiento que tenga esa persona y afirmar su transición. Por lo tanto, hay que asesorar sobre efectos esperados, manejando expectativas realistas, limitaciones y o consecuencias que pudieran producirse. Y también, por supuesto, abordar que la medicalización no es el único camino. Hay más opciones. Hay que explorar distintas opciones de la expresión. Pero lo que sí que está claro que si la persona decide elegir en su proyecto vital un tratamiento médico-quirúrgico, pues aparte del acompañamiento de calidad, y se le debe dar un tratamiento en igualdad de condiciones que el resto de las personas usuarias del sistema público de salud. Esto es lo que yo diría en la introducción de esta pregunta que yo me he encargado. Muchas gracias, Felipe, sobre todo por la concreción. Bueno, hemos visto con Rosa hablado de ciencia en general, con Felipe ya hemos entrado en los aspectos sanitarios y ahora le vamos a dar la palabra a Ollán para que nos explique qué podemos hacer desde la comunicación, que es la tercera pata, ¿no?, de este debate. Ollán, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, como todos, muchísimas gracias por invitarme. Estar con Rosa y Felipe es un honor porque son dos personas con un recorrido espectacular. Lo primero que creo que habría que hacer desde la comunicación es cambiar el foco. Estamos en un momento de centrar todo el debate alrededor de la ley trans porque creo que es un momento muy crítico para las personas trans y creo que es importante que seamos conscientes que el foco está puesto donde no debe y que la población está opinando en un marco que no debería ser el correcto, ¿no? La ley trans, ya yo creo que la mayoría de gente sabrá, es la ley de autodeterminación que nos permite a las personas trans. Por cierto, yo soy trans, he visto que hay mucha gente que se estaba quejando ahora en el chat porque no había personas trans. Yo soy trans, no lo digo en mi bio porque me parece que está de más, pero la organización sí tuvo en cuenta incluir a personas trans. La cuestión es que en la ley de autodeterminación permitiría a las personas trans que pudiésemos ir a un contexto asistencial y decir, somos trans, yo soy un hombre y por lo tanto quiero cambiar mi nombre, mi sexo en el documento de identidad y quiero someterme a un proceso médico en el caso de que sea esa mi voluntad, ¿no? Puede serla o puede no serla. Esta es la ley. ¿Por qué llegamos hasta aquí? Pues llegamos hasta aquí porque la atención que se nos estaba dando era denigrante, era humillante, era estigmatizadora, era un montón de cosas. Era un montón de cosas que no nos han permitido desarrollarnos en muchas ocasiones de una manera sana, tranquila, en paz. Nos hemos visto cuestionados en las entrevistas de acceso al tratamiento. Yo personalmente quiero destacar 3 preguntas que me hicieron a mí, entre muchas otras, que fueron ¿con qué juguetes jugabas de pequeño o de pequeña? Porque en ese momento me hablaban en femenino.
¿Con qué juguetes jugabas de pequeña? ¿Cuál es tu orientación? ¿Te gustan los chicos o las chicas? ¿Y cuál era el otro? ¿Qué rol juegas con tu pareja? Mi pareja en ese momento estaba conmigo en la cita, mi pareja era una mujer, y ella tuvo una salida muy graciosa, ¿no? Como evidenciando lo absurdo de la situación. Otra cosa es que el psiquiatra ni siquiera se dio cuenta de la parodia que estábamos viviendo. Para mí, que yo ya tenía, esto no pasó hace 20 años, esto pasó hace 2 años, en un hospital muy conocido de Barcelona. Para mí, que soy una persona adulta y que venía de una vida terriblemente dura, pues bueno, yo jugué a eso, jugué al estereotipo, dije todo lo que ese hombre quería escuchar y me dio permiso para ser quien yo era y poder acceder al tratamiento hormonal. No, hay otros muchos casos en los que me estoy quedando sin batería. Bueno, ¿me arriesgo o me dais un poco unos minutos más para que conecte el ordenador? Creo que, espérate, Gemma está silenciada. Yo creo que es muy interesante lo que nos estás contando y de hecho es que la experiencia de las personas trans creo que debería ser el centro, ¿no? de todo, con lo cual lo que tú veas, no te que vayas a quedar en negro. Vale, un segundito. Sí, si no, bueno, pues mientras Ollán está enchufando, teníamos unas preguntas de los asistentes, de los casi 200 asistentes que estaban apuntados. Por aquí tenemos pues más de 100. Así que, bueno, Estoy. Perfecto. Pues nada, para ti, bien, sigue. Perdonad, Bueno, la cuestión es que en mi caso fue así porque, como decía, yo era un adulto y tenía ya el culo pelado, como se suele decir, de pasarlo mal. Pero en esta situación se encuentra mucha gente joven, se encuentran muchas mujeres trans que no les van a cuestionar si son mujeres o no, sino que les van a obligar a vivir de 3 a 6 meses según su género sentido, pero sin poder acceder a tratamientos hormonales ni cambios de nombre, lo cual os podéis imaginar lo que implica. Y si no os los podéis imaginar, os pongo un ejemplo. Una persona que está categorizada como hombre tiene que salir a la calle vestida de mujer, expresarse, decir constantemente que es una mujer. Bueno, pues todas las situaciones que os podéis imaginar. Que uno se tenga que someter a ese proceso para que cada 3 meses le pueda decir la psicóloga o el psicólogo que es realmente una mujer, implica un deterioro en la salud mental que es muy difícil que una persona cis sea capaz de valorar esta situación, ¿no? Pero la realidad nos hace vivir un proceso de violencia estructural y del sistema pues muy tremendo. Es a partir de esas experiencias donde se llega y se dice, oye, necesitamos una ley trans que nos proteja, que reafirme, que confirme nuestros derechos como personas y que nos permita acceder a la vía legal o a la vía médica simplemente diciendo quiénes somos. Esa es la situación. ¿Qué pasa? Que de repente desde el ámbito académico feminista se plantea la discusión de que la autodeterminación pone en riesgo la protección jurídica de la mujer. Y de eso salta a que si la biología dice que el sexo existe o no existe. Entonces se centra un debate social tremendo que llega a mucha parte de la población que no tenían ni idea de la vivencia trans, llega el debate desde ahí. No, es que los trans dicen que el sexo biológico no existe. O es que los trans, es que fíjate, es que un hombre va a poder ir al registro, va a decir que es una mujer y a lo mejor es un maltratador, es un violador, es un tal, y le va a amparar la ley de la violencia de género. Claro, o sea, se ha movido todo el foco, se ha generado un marco de discusión que lo único que está haciendo es poniéndonos a nosotros, a las personas trans, en una situación súper vulnerable y otra vez súper precaria. Entonces, cuando a mí me salta la alarma, fue hace muy poco, fue hace unos meses que de repente en grupos de chat, grupos grandes donde yo estoy, en algunos se sabe que soy trans y en otros no, se empieza a discutir que a ver, esta ley de autodeterminación, gente que es cis, que gente que no tiene ninguna relación con el mundo trans, que a ver esta ley de autodeterminación, que hay que hacer algo, que hay que organizarse porque no puede salir adelante, porque es un riesgo brutal las mujeres. ¿Eso qué implica? Eso no es una discusión teórica desde la teoría queer de si somos o no somos.
Eso tiene unas consecuencias directas y devastadoras para las personas trans. Y eso ahí es donde tenemos la responsabilidad de los comunicadores científicos o comunicadores en general, periodistas, etc., para volver a poner el foco o a poner el marco adecuado para que se pueda dar este debate. Evidentemente hay que estar abierto al debate. Yo no me considero activista y así lo dije cuando me invitasteis. Primero, porque no tengo la energía. Yo tengo 43 años y he llegado muy cansado a todo esto. No tengo la capacidad, o sea, no tengo la radicalidad que tenía con 20 años, aunque yo no la tenía porque estaba destrozado, pero que hubiera tenido, ¿no? Yo ahora mismo creo que es importante que se genere el debate, que se pueda hablar de la biología, que se pueda hablar de la ideología que hay en la comunidad científica, que se pueda hablar de qué supone a nivel jurídico, que se pueda hablar de muchas cosas, pero que se ponga el marco adecuado. Para eso lo tenemos que hacer, yo creo, las personas que nos dedicamos a la comunicación, y para eso tenemos que revisar nuestros sesgos y nuestra propia ideología de una manera brutal, ser muy honesto y sobre todo conocer la vivencia trans. Yo, por mucho que me digan, si yo soy un racista tremendo, por mucho que me digan que las razas no existen, yo voy a seguir siendo un racista. O sea, yo lo que necesito es empatizar con esas personas que son una minoría en mi comunidad, por ejemplo. Tengo que conocer su realidad. Y entonces dejarán de darme miedo, que es al final lo que acabamos dando las personas trans. Miedo a la gente que no ha conocido a nadie trans. Pero no va a ser la afirmación de que la raza no existe lo que a mí me ayude a no ser racista. Por supuesto tiene que estar ese conocimiento sobre la mesa. Por supuesto la ciencia tiene que avanzar en esa vía, ¿no? Pero no puede ser la base. Considero, todo esto es mi opinión. Entonces, bueno, la comunicación, pues cambiar el foco, cambiar el marco actual. Muchas gracias a los tres y en particular a ti ahora, Ollán, por esta intervención inicial en la que queríamos un poco centrar ¿no? los diferentes aspectos de este debate. Ahora, como decíamos antes, hay una serie de preguntas que nos ha hecho el público presente y apuntado en la sesión. De hecho, la primera pregunta que teníamos pensado hacer, porque es un poco también desde la base, entronca muy bien con lo que tú acabas de decir. La lanzamos para los tres y responda quien quiera. La pregunta fundamentalmente es un poco centrar de la manera más breve posible, yo diría incluso en un minuto o en dos, en un tuit, cuáles son las bases o qué se sabe sobre las bases, por un lado biológicas y por otro lado sociales de la identidad, especialmente la identidad de género que nos preocupa hoy. No sé quién quiere, si quieres seguir tú, Ollán, como biólogo o algún otro, Felipe Osa. Yo creo que Rosa lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Bueno, yo creo que realmente se han hecho muchas investigaciones desde las neurociencias, ¿no? Respecto a buscar los elementos cerebrales de la diversidad. Esto se ha hecho en hombres y mujeres, o sea, ver las diferencias en el sistema límbico y tal, para dar muchas explicaciones. Se ha hecho en hombres heterosexuales y hombres homosexuales. No creo que se haya hecho en mujeres lesbianas o mujeres heterosexuales, y evidentemente también se han hecho muchísimos estudios en personas trans. Evidentemente hay los fundamentalistas de la biomedicina que siempre buscarán razones genéticas, razones cerebrales, pero la verdad es que con la plasticidad cerebral que hay y con la cantidad de modificaciones que hay en el cerebro por lo que vamos viviendo, es tremendamente difícil saber si una resonancia nuclear magnética hecha a los 30 años que demuestra en comparación con las resonancias nucleares magnéticas entre personas trans o no trans, ¿no? Yo creo que los debates biologicistas son debates que vienen de una determinada mirada y que, a mi parecer, sea biológico o no sea biológico, o esté de alguna manera relacionado con todo lo que vamos viviendo, la
lo más importante es saber que estas personas existen y darles salida bueno, a lo que necesitan. No entiendo yo, desde mi punto de vista, como asistencial, que tener datos biológicos vaya a ayudar a estas personas, aunque hay una parte de personas trans que les tranquiliza, sobre todo a padres de menores, el pensar que puede haber una base biológica, ¿no? Y que por lo tanto lo determinamos a la enfermedad. ¿Yo puedo aportar algo? Sí. Sí. A ver, yo a lo que dice Rosa, a ver, simplemente digo en este tipo de debate, realmente todas las personas, como dice en la definición consensuada, somos biopsicosocioculturales, es decir, que realmente nuestra personalidad tiene una base genética y la identidad forma parte de la personalidad, ¿vale? Simplemente, según la sociedad, ella ha sido como más abierta, más tolerante, los conceptos que se asocian culturalmente al constructo social de lo que es masculino, de lo que es femenino, se ha ido estructurando de una forma o de otra. De hecho, hay estudios en otras culturas no occidentalizadas donde ha habido históricamente manifestaciones de personas con roles o manifestaciones de género que no eran los acordes a su sexo fenotípico o genético, y ha sido bien aceptada. El problema ha sido en las más occidentalizadas que se ha sido muy rígido en lo dicotómico en cuanto a lo que es masculino y lo que es femenino. Entonces yo diría que fundamentalmente es muy importante todo lo que es el sistema educacional, y yo creo que luego surge la pregunta, la parte educativa es muy importante. Sí, sí, seguramente. No sé si están las preguntas concretas que vamos a hacer, pero vamos a dar pie a esto. Hemos recogido 4 o 5 preguntas del público que a mí me han sorprendido mucho. De hecho, ya la habéis contestado, pero insisto, las ponemos sobre la mesa para que se vea lo que la gente pregunta, ¿no? Que nos hablan sobre el cerebro trans. A mí me sorprendió porque pensaba que la gente no ponía esas etiquetas, pero tanto desde el punto de vista de comunicación como desde el punto de vista científico y humano, ¿qué nos podéis decir cuando oímos una expresión como el cerebro trans? Rosa. Bueno, en principio, básicamente, se han hecho estudios, ¿no?, con resonancias, ¿no? Y hay se han estudiado básicamente diferencias en la materia blanca y en la materia gris, ¿no? Y en lo que sería también a través de no sé qué técnica de átomos, ¿no?, de lo que sería el transporte, ¿no?, de corrientes en el cerebro, y casi todos estos estudios, y luego el volumen de determinadas áreas del cerebro, si están más desarrolladas o no en las personas cis o las personas trans. La mayor parte de estudios concluyen que muchas de las personas trans tienen cerebros más similares a los que se adscriben, o más parecidos a los que se adscriben a las personas que tienen el sexo biológico respecto a su identidad sentida, es decir, las mujeres trans tienen cerebros más similares a lo que serían las mujeres cis, ya antes incluso de la hormonación. Lo que pasa que cuando analizas realmente todos estos estudios, son estudios con muestras pequeñísimas, estudios que incluyen personas que han hecho el tratamiento más tiempo, menos tiempo, en contextos sociales, culturales distintos, con lo cual sacar conclusiones de esto es absolutamente, desde mi punto de vista, quizás es que yo las neurociencias no las domino, pero yo me pierdo, me aburro y no acabo de entender muy bien qué quieren decir. Ollán. Sí, nada, muy breve. Yo creo que si se sigue discutiendo en la comunidad científica sobre si el cerebro masculino y el cerebro femenino existe, meternos en el cerebro trans sin tener la evidencia absoluta y el consenso de que eso sea así, ¿cómo se categoriza un cerebro trans? Si todavía no hay un consenso claro sobre estos dos cerebros distintos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Simón, perdona, ¿eh? Perdón. ¿Tú vas a decir algo, Gemma? No, ya está.
Era como un poco de colofón respecto a lo que decía también Ollán, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo una discusión sobre, bueno, todas las publicaciones, libros sobre el cerebro femenino, el cerebro masculino, y al final las conclusiones que llegabas es que se sabe muy poco y que a lo mejor ese dinero, y perdón porque voy a introducir aquí otra pregunta que no me toca, ese dinero que se invierte en investigar desde la neurociencia, el último bit y la última respuesta al TAC y a la resonancia magnética y no sé qué, a lo mejor sería bueno dedicarlo a otro tipo de investigaciones. Y en esto también recojo preguntas del público, ¿no? No sé qué pensáis. Sí, Rosa. No se te oye. Totalmente de acuerdo. Quiero decir, yo también pienso que el estudio de las bases biológicas, si hubieran dado luz en los primeros estudios y tal, ¿no? Respecto al cerebro femenino y masculino, igual sería interesante, pero creo que ya está bastante demostrado que nuestra plasticidad y nuestro entorno nos conforman mucho lo que sería la base genética, que seguro que la hay, ¿eh? Pero luego la construcción de cada uno es muy larga. Ok. Felipe. Sí, no, es apoyarle un poco lo que has comentado, de que merece la pena realmente invertir más en aspectos que sí que más mejoran lo que es la calidad de vida, ¿no? De lo que son las personas. Diversidad identitaria, sobre todo invirtiendo en trabajar, como he dicho antes, a partir de un sistema educativo más igualitario, trabajar a nivel de cambios en la sociedad y buscar, dijéramos, las mejores evidencias en cuanto a cómo mejorar realmente la calidad de vida en conjunto. Entonces yo creo que hay muchos puntos para poder realmente seguir investigando, que no solo en bases biológicas. Ya está. ¿Puedo intervenir, no? Vale. Que yo también creo que, no sé, como que tenemos que tener muy presente para qué se está investigando. Se investiga solo por ampliar el conocimiento y porque la ciencia se ocupa de eso, ¿no? De observar y de categorizar y de clasificar y de tal, y eso nos permite conocer y, ¿no? La importancia del saber. O se utiliza para poder justificar determinadas conductas o actitudes, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. Cuando dicen, imaginaos que existe un cerebro trans. Bueno, para mí hubiese resultado un alivio tremendo, porque hubiese dicho, vale, ya puedo escribirme a mí mismo un relato de lo que me ha pasado, ¿no? Porque vivo en esta sociedad en la que es muy binaria, ¿no? Entonces, para mí hubiese sido un alivio. Eso sí, tengo un cerebro trans, imaginaos que lo tuviese, pues muy bien. Eso no implica que yo tenga que someterme a un tratamiento médico porque no estoy digamos, porque no soy funcional o adaptativo o adaptado según a mi especie, ¿no? A la especie humana. Y un poco con el tema del cerebro de mujer o cerebro de hombre, es un poco lo mismo. ¿Qué pasa? Que en el momento que descubramos y ya haya consenso que el cerebro femenino y el masculino no existen como tales, sino que es un único cerebro con diferentes variaciones, entonces las mujeres van a poder acceder a todos los derechos de los que disfrutan los hombres. No. Entonces, es como que cómo se está utilizando a nivel ideológico la investigación científica, yo creo que ahí tenemos un problema muy importante, porque creo que debería de haber libertad para poder investigar, eso sí, revisando constantemente la ideología del investigador o los fondos que nos están financiando nuestra investigación o la futura aplicación de esa investigación. Muy interesante todo esto. Yo, si me permiten la cuña, me gusta mucho que haya salido este tema porque precisamente cuando desde Prisma hablamos de que la ciencia no solo ejerce en sus profesionales la LGTBI-fobia, sino que también la promueve según lo que se estudia y cómo pone el foco en lo que estudia, ¿no? ¿Por qué se estudia la genética de las personas trans o de las personas homosexuales en lugar de poner el foco en la genética de la diversidad afectivo-sexual? Por ejemplo, ahí vemos que hay una promoción posible de la LGTB-fobia y
enlazo con la pregunta que les queremos hacer, ¿no? Que sabemos, tenemos claro, por lo menos estoy seguro de que los que estamos en esta mesa tenemos bastante claro que ser trans no constituye una enfermedad o un problema de salud en sí mismo, pero sí que querríamos aclararlo, ¿no? Solamente, ¿por qué ser trans no es una enfermedad? ¿Por qué hay personas que lo consideran así? ¿Y qué efectos tiene esta consideración? Que ya lo han ido comentando, ¿no? Pero ¿qué efectos tiene esta consideración sobre la salud de las personas trans? Que al final esta salud de las personas trans es lo que nos preocupa y lo que queremos que esté bien en todo momento. Es una pregunta compleja, pero seguro que tienen cosas que decir. Rosa. A ver, yo creo que la base en la que nos podemos apoyar para decir que ser trans no es una enfermedad sería en la ciencia de la antropología, ¿no? Yo creo que hay un montonazo de estudios, ¿no? De miradas antropológicas que yo diría que, bueno, que en este caso evidentemente también hay ideología, ¿no? En la mirada antropológica, pero quizás menos, y que, bueno, que nos dicen realmente que las personas trans han existido en todas las culturas, en todos los tiempos, en todas las sociedades, desde siempre, ¿no? Y que además, curiosamente, nunca habían sido un tema médico, ¿no? En realidad es un tema médico a partir de que hay una opción de tratamientos médicos y quirúrgicos. O sea, antes, evidentemente, no se podía catalogar de enfermedad, excepto en los ámbitos de la psiquiatría, por el malestar que podía causar. Entonces, para mí la prueba más clara de que no es una enfermedad es, por un lado, todos los estudios antropológicos y luego la prueba de que cuando una sociedad abre mirada, por ejemplo, es distinto ser trans en España que ser trans en Irán, ¿no? Cuando una sociedad abre mirada, realmente da la posibilidad a muchas personas a ser, estar y expresarse como son, y aumenta el número. O sea, no es una cuestión de moda, es una cuestión simplemente de una mirada más abierta. Yo dejo aquí, que es la primera parte, porque la segunda me parece que es un poquito más complicada, la segunda, pero bueno, por si alguien más quiere hacer alguna aportación. Pues ya había Sí, la mano. a mí me subleva que tengamos incluso que plantear esta pregunta, ¿no? Por qué la transexualidad no es una enfermedad? Y me lleva a aquella época en la que las mujeres no podían votar y me imagino, ¿no? No tenían el derecho de votar porque eran considerados ser personas de segunda. Y me imagino a esas mujeres tuvieron que pelear un mogollón, pero teniendo que demostrar además que no estaban enfermas, que existían y que tenían y que eran personas eh, que debían de disfrutar de todos los derechos como el resto, ¿no? Las personas trans existen y no deberíamos tener que demostrar que no estamos enfermos, porque en la sociedad hay una diversidad tremenda, tremenda, y creo que en el momento que seamos conscientes de esa diversidad, no tendremos que estar demostrando, unos, que no estamos enfermos, otros, como en el caso de las mujeres, que no eran personas de segunda categoría, las personas racializadas que no eran, pues eso, seres humanos también de segunda y que por lo tanto estaba justificado que fueran esclavos. Estamos un poco en esa discusión en realidad. Claro, siempre se dice, es importante la visibilidad. ¿Por qué es importante la visibilidad? Para nosotros mismos, por un tema de referentes. Para las personas cis, ¿por qué? Para que vean que no estamos enfermos, que somos gente normal. Porque a mí esto me lo han dicho muchas veces. Es que me gustaría que tal persona te conociera para que viera que, bueno, que es que, ¿no? Que eres, no dicen normal porque no se atreven, pero porque se le iría un poco esa sensación. Pero vamos a ver, ¿sabes? ¿Qué es lo que tenemos que demostrar constantemente, no? Sí, totalmente de acuerdo. Felipe, estás en mute. No se te oye, Felipe. Vale. Ahora, ya, vale, sí. No, se me ha pasado. Bueno, pues, vale. La pregunta que has formulado y todo eso, ¿no? Aunque formó parte de lo que yo expliqué al principio.
realmente, pues según la evolución cultural y lo aceptado por lo dominante, hay que pensar que, por ejemplo, en lo que es la sexualidad, durante muchos años y siglos, estuvo prohibido, digamos que era un delito incluso, y todavía, por desgracia, en algunos países, culturas, sigue siendo, por ejemplo, si la sexualidad no iba dirigida a una procreación. Entonces, toda la sexualidad que se salga de procrear no estaba aceptada o era sujeto de un delito que podría estar penado con cárcel o con muerte, ¿no? Entonces, la diversidad permite bueno, pues que puedas tener distintas formas de sentir, de expresarte, y mientras no invadas a otra persona, pues no hay que considerar ningún problema. La cuestión es que parece ser que si no está considerada como enfermedad, como pasó cuando se incluyen las categorías diagnósticas, como que no tenían derecho a un tratamiento. De hecho, en la CIE 11, el haberse eliminado como categoría diagnóstica, pero haberse mantenido en una categoría dentro de la clasificación internacional, es por el temor a que ciertas compañías de seguro, si no están reflejadas ahí, impidan que se puedan tratar estas personas si lo necesitan. Cuando además ser trans no significa necesidad de tratamiento. O sea, no tiene por qué todas las personas trans necesitar tratamiento por otro lado, ¿vale? Pero perdona, Felipe, perdona que te interrumpa. Como en el público hay mucha gente que quizás es pues que no conocen tanto sobre esta realidad, explícanos, ya que lo has mencionado, o sea, cómo hasta ahora, decías, antes estaba como una enfermedad y ahora está reconocido de manera diferente. Vale. Exacto, explícanos un poquito más con detalle. El cambio más importante que se ha producido en la Organización Mundial de la Salud, que hace digamos, una clasificación de entidades y enfermedades con categorías diagnósticas unas y otras simplemente con necesidad de algún tipo de abordaje o atención sanitaria, es que hasta la versión 10, que es la que teníamos en vigor hasta la actualidad, digamos en 2018, se aprobó la versión 11, ¿vale? Digamos que la transexualidad estaba como categoría diagnóstica, como podría ser la depresión o podría ser otro trastorno. De hecho, en la APA, que es la otra gran clasificación, que es el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, la crítica es que aunque se quitó la palabra trastorno y aparece como disforia de género, que no todas las personas trans tienen disforia de género, también hay que decirlo, diríamos que se critica que sigue como categoría diagnóstica. La diferencia de la CIE 11 es que se saca como categoría diagnóstica. Ya no hay una categoría como un diagnóstico, como un trastorno, sino que se deja en un apartado, como por ejemplo pueden ser conflictos paternofiliales o persona que sufre, digamos, un estrés psicosocial. Es decir, se recoge un apartado que no son categorías diagnósticas, donde quedan reflejadas situaciones que las personas pueden necesitar algún tipo de intervención sociosanitaria. Entonces, digamos que ha desaparecido como categoría diagnóstica, pero sí que está reflejada ahí, sobre todo por el temor, como he dicho antes, a que pudiera ciertas compañías de seguros, por ejemplo, en países donde no hay una seguridad social pública, a que pudieran ser excluidas de los tratamientos. Ese es el motivo por la que se ha mantenido. Pero yo lo pongo como ejemplo de un embarazo no es una enfermedad, pero a veces sí que requieren intervenciones de profesionales. Es por hacer como una comparación, donde no porque tú necesites una atención sanitaria o sociosanitaria o una ayuda farmacológica, tiene que ser un trastorno. De todas maneras, yo querría apuntar que el hecho de que la CIE cambie digamos, el apartado que le llama incongruencia de género, que también tela marinera la entidad, ¿no? Y la saque de lo que son las enfermedades mentales, no supone en absoluto que hayan cambiado los protocolos de atención a las personas trans.
De tal manera que continuamos teniendo el SOC, el Standards of Care, ¿no? Hecho por la Sociedad de Expertos en Atención a Personas Trans, que evidentemente es del 2011 y que el cambio de etiquetado diagnóstico no supone ningún cambio en la atención a la salud de las personas. Otra cosa es que profesionales que atendamos a personas trans individualmente o multidisciplinarmente demos una visión distinta. Es decir, en medicina continúa aplicándose los protocolos, digamos, que consideran a las personas trans como enfermas mentales. Y además esto produce una situación un poco compleja, porque muchas de estas de trastornos de identidad de género o identidad de género en toda Europa, en América incluso, están adscritos a servicios de psiquiatría, y de hecho han salido publicaciones bastante recientemente de psiquiatras y psicólogos diciendo que tendrán que reorientar, ¿no?, la manera en que atiendan a las personas trans a partir de esta clasificación diagnóstica. Y de hecho hay un debate dentro de los psiquiatras expertos en atención a personas trans de cómo lo van a hacer, cuando sería muy fácil. Es decir, probablemente psiquiatras necesiten muy pocas personas trans. ¿Acompañamiento a sus procesos? Sí. A mí me sabe mal que el acompañamiento sea siempre desde servicios de salud médica, ¿no?, cuando en realidad tendría que haber un acompañamiento social. O sea, yo optaría incluso Transit como servicio, que somos multidisciplinarios, trabajadoras sociales, etcétera, etcétera. Creo que solo una parte de lo que nosotros ofrecemos a las personas trans es exclusivamente médica. Toda la demás atención suele ser acompañamiento a sus procesos vivenciales, entorno y tal. Por lo tanto, no sé tampoco qué hace dentro de un sistema de salud. Quizás tendría, y de hecho a veces es mucho mejor las redes de iguales, o sea, por ejemplo, las asociaciones de padres y madres de menores trans, las asociaciones de mujeres trans, las asociaciones de mujeres trans que se dedican a la prostitución, hacen un muy buen acompañamiento y desde el conocimiento propio de ser trans. Por lo tanto, yo creo que el futuro de la atención a las personas trans debiera en parte salir de los servicios de salud médica. Bueno, retomando un poco esto que decías, yo os quería comentar que organizando este debate hemos recibido muchas sugerencias para temas de qué hablar, pero no eran solamente preguntas, sino experiencias que querían compartir. Y de hecho, luego en todo caso, si está por aquí Vicky Mendizábal, nos lo puede poner en el chat, pero ella nos compartía una experiencia de la ciudad de Villa María, en Córdoba, en Argentina, que es lo que llaman un consultorio inclusivo, la salita de los jueves. Y entonces es un consultorio que está dedicado para la comunidad trans de esta ciudad, pues una experiencia pionera. Y retomo un poco con todo este tema de las vivencias en primera persona. Y con esto, un debate que hemos visto aquí en el chat, que lo hemos visto estos días y que se recoge también en las preguntas del público, ¿no? Nos dicen, por una parte, sobre incluir a personas trans en este tipo de mesas y charlas para que puedan hablar en primera persona. Luego hay otra pregunta sobre la investigación, ¿no? Dice, sobre si la investigación científica la deberían hacer personas trans o que no sé si que tengan como una prioridad, etcétera. Este hecho de que tanto en la investigación como en la comunicación, como en la asistencia sanitaria, psicológica, el acompañamiento, etcétera, qué importancia tiene el que sean personas, o sea, en esa primera persona o no. Bueno, nosotros planteamos este debate porque es lo que hay en la calle. Yo ya os digo de antemano que este debate lo hemos planteado desde el centro porque creemos que es súper importante, que es algo que todas las personas debemos conocer. Y bueno, ¿cómo lo veis? Si deberíamos poner siempre la etiqueta detrás, esta persona trans, tal, voy a optar para estos recursos de investigación o voy a hablar sobre este tema, si no hay que etiquetar, yo qué sé, como queráis. Oian. Pues este es un temazo, porque yo siempre he estado ahí entre las dos opiniones, ¿no? Yo creo que
creo que tiene que haber representabilidad y visibilidad de las personas trans como profesionales, por supuesto, porque tenemos, yo no, porque en ese sentido he sido un privilegiado, pero la mayor parte de la comunidad tiene dificultades para acceder a un entorno laboral o profesional pues conforme a su valía, ¿no? Entonces creo que es importante tenerlo muy presente esto, que estamos ante una población pues que está muy oculta y que está muy discriminada a nivel profesional. La discriminación positiva, que yo la sufrí cuando vivía en el rol femenino y que la estoy sufriendo ahora como trans, ¿no? Que se me invite a lugares o a eventos en ese momento porque necesitaban cumplir las cuotas y en este momento porque hay que ser transinclusivo, me molesta, me suele molestar que me inviten por el simple hecho de ser trans, igual que me molestaba cuando me invitaban por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Pero entiendo que en determinados momentos históricos necesitamos que se fuerce esta situación, que se fuerce y pues para eso, para dar una visibilidad y para que haya referentes para la población, para la población femenina en el caso de las mujeres que se han visto muy ocultas o para la población trans para empoderar un poco, porque es que yo cuando tomo conciencia de que voy a transitar porque ya no puedo más, no había visto nunca a nadie trans, a ningún chico trans, y esto fue hace 5 años. No había visto en la vida, y apareció en el intermedio Leo, Leo Mulió, un chico al que adoro, y fue como me explotó la cabeza al verlo en el intermedio, ¿no? Porque me pilló ¡pah! De repente y entonces, claro, ya no hubo manera de ocultar mi propia experiencia. Entonces, sí, claro que es importante que haya esa visibilidad y que se haga ese esfuerzo por identificar a personas trans dentro de lo profesional. Tenemos que ser conscientes, yo creo, de que evidentemente vamos a tener un sesgo, como va a tener un sesgo la CIS a la hora de investigar, y tenemos que ponernos en duda mucho, tenemos que analizarnos mucho. Yo creo que ahí hay un ejercicio de honestidad con uno mismo y de compromiso con su trabajo que tiene que ser prioritario siempre. Y eso es complicado, y con esa desventaja, vulnerabilidad tenemos que contar, ¿no? Y en la investigación también, por supuesto. Entonces es como que yo creo que hay que hacerlo, que es importante en el momento en el que estamos, quizá dentro de 100 años no sea importante, ojalá, pero que hay que hacerlo bien. Ok. Rosa. Bueno, yo creo que en el diseño de los estudios científicos, digamos que de alguna manera intentan ampliar conocimiento respecto a las personas trans, es absolutamente esencial que haya las voces de la comunidad. Yo no diría que haya una persona trans, sino que se ha de presentar a la comunidad. ¿Por qué digo eso? Porque yo he recibido muchos cuestionarios, ¿no?, que se pasan a las personas trans en este afán de tener datos cortos y que se puedan publicar, ¿no? Que hay preguntas absolutamente, bueno, denigrantes que no se entienden porque las hacen personas cis. Por lo tanto, el diseño de la investigación la puede hacer quien sea, no alguien que tenga conocimiento de la metodología, pero revisado como mínimo por las personas trans, lo que encuentro esencial. Por otro lado, en los servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, en Transit, la puerta de entrada, las 2 personas que hacen acogidas son personas trans y lo considero fundamental. Fue una lucha porque dentro de administración pública no es fácil saltarse la bolsa de trabajo y poner personas trans, pero o eran personas trans o no eran. O sea, de 10 personas somos 3 personas, bueno, son 3 personas trans y yo podría transitar también en cualquier momento, ¿no? Pero es absolutamente esencial. O sea, no entiendo un equipo multidisciplinar de atención a personas trans sin que haya una voz trans en el servicio que nos induzca a hacer reflexiones sobre lo que estamos haciendo. Y esto es fundamental, o sea, fuera de los servicios de psiquiatría, fuera de los hospitales súper especializados endocrinológicos, más en atención primaria y además incluyendo a personas trans en el ámbito de estos servicios, porque de verdad que es una joya ver cómo atienden personas trans a otras personas trans.
Y ahí lo dejo, ¿eh? Quiero decir que yo llevo muchos años trabajando en esto, pero sé que una acogida yo la puedo hacer bien, pero una persona trans que además haya pasado un cierto tiempo en un servicio y vea toda la variabilidad y se aleje de su ser trans y entienda también la diversidad trans, que esto también es importante, pienso que es fundamental. Muchas gracias. De hecho, la siguiente pregunta que el público nos había hecho va un poco en la línea de lo que tú acabas de comentar, Rosa, sobre la asistencia sanitaria, ¿no? a las personas trans. La pregunta quizá tiene dos partes, también entroncando con la anterior. Por un lado, ¿cómo mejoramos? ¿Cómo podemos mejorar en la atención sanitaria con respecto a las personas trans, que ya apuntado algunas cosas, pero quizás podemos poner la pregunta de manera individual? Y también en relación con lo que comentó Felipe antes de las aseguradoras, hay algunos miembros algunos asistentes nos han puesto su preocupación sobre hasta qué punto la despatologización por la que estamos luchando como comunidad LGTB puede dejar fuera de los tratamientos públicos a las personas trans. Entonces, estas dos preguntas estarían un poco relacionadas. ¿Cómo mejoramos la sanidad despatologizando y sin que nadie se quede fuera? Felipe. Bueno, pues yo pienso que en la línea de lo que realmente, por lo menos a nivel del conocimiento que yo tengo de comunidades autónomas españolas y en algunos países, de cómo se viene trabajando. Es decir, es fundamental que la atención sanitaria, ¿vale? Esté, digamos, financiada por el gobierno, el sistema público, para evitar que haya personas que por no tener seguro no tengan medios y tenga que buscarse la vida, como pasaba pues en las personas trans de hace 15, 20 años, ¿no? Porque el perfil realmente ha evolucionado desde que hay una sanidad pública que atiende en igualdad de condiciones ante cualquier tipo de demanda. Diremos que las personas trans de estas generaciones no tienen nada que ver con los perfiles de las personas que atendíamos hace 20 años, de donde había mucho sufrimiento, donde había, digamos, grandes problemas de salud, se tenían que buscar sus medios económicos para conseguir financiación para los tratamientos, ¿vale? Por lo tanto, que el sistema público lo aborde como cualquier otro tipo de prestación sanitaria, digamos, generaliza esa posibilidad. Claro, en ciertos países, como Estados Unidos, por ejemplo, que no hay seguridad pública y que tienen que ser con compañía de privada, ahí donde puede haber ciertos riesgos. Por eso he comentado antes que las personas que trabajaron en el DSM, la CIA 11, el mantenerlo en esa categoría no diagnóstica, era para evitar que eso pudiera ocurrir, de que se pudieran excluir de los tratamientos. Entonces, la atención se tiene que acercar como una mejoría desde la atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema. Pero para eso, que ya lo estamos haciendo, pero hay que seguir, se tiene que formar a todo el personal de atención, de la atención primaria, que es la puerta de entrada, ¿vale? Para, digamos que, bueno, sea más sencillo, haya más cercanía y no tengan que desplazarse a unidades que a lo mejor están lejos. A ver, cuando hay a lo mejor una atención más especializada, pues sí, es bueno que haya como una unidad más especializada, pero digamos que la atención primaria, bien formada, es básica. Y que, por supuesto, el que haya, digamos, personas trans también bien formadas, que, por cierto, las personas trans jóvenes de hoy día son personas bien formadas, que estudian en la universidad, me refiero que justamente la sociedad ha cambiado hacia bien. Entonces, las personas trans también es una parte importante del sistema y que, por supuesto, sería importante, como lo es, el que haya, digamos, servicios donde trabajan, orientan, apoyan y asesoran, junto a los otros profesionales que no tiene por qué ser todos trans. O sea, pero sí que es bueno que haya, apoyando un poco lo que ha dicho Jan y apoyando lo que estamos diciendo. A ver, yo creo que digamos que de alguna manera se ha de romper, digamos, el esquema de atención que se ha dado hasta ahora. En principio,
Evidentemente estos cambios no se pueden hacer de un día para otro, es un tema lento, ¿vale? Pero tal como visibilizo, de hecho, por ejemplo, Transit, ojalá desaparezca. El día que desaparezca Transit como servicio centralizado de Cataluña habremos dado un paso. Y esto supone, y de hecho ya en Transit ya se han formado referentes de Transit para otras ciudades de Cataluña, y la idea es, en una primera fase, pasar a mini equipos multidisciplinares en 8 o 10 sitios de Cataluña, ¿no? Que hagan la misma labor que hace Transit Cataluña, y que posteriormente estos referentes de Transit en ciudades importantes de Cataluña sean los que formen a todos los profesionales de la atención primaria, pero que en una primera fase tendrán que formar a un referente de cada equipo de atención primaria. Es decir, lo ideal sería que una persona trans fuera su médico de familia, como va para 1000 cosas, y la persona, el médico de familia, que es quien mejor, el pediatra o la pediatra, que es quien mejor conoce a aquella familia, a aquella persona, pueda hacer todo el acompañamiento. La parte médica es la más fácil. O sea, la parte médica son protocolos endocrinológicos, a pesar de que no tienen ninguna patología endocrinológica, son protocolos A más B igual a C. O sea, son súper fáciles. La parte más complicada es la de acompañar a la familia, a su entorno, a las personas, en tal. Por lo tanto, quien hace esto mejor que cualquier profesional de cualquier hospital de tercer nivel son los médicos de familia, son los médicos de atención primaria. Por lo tanto, el modelo, aunque tardaremos años en verlo, sería que en un momento dado cualquier persona trans vaya a su centro de salud y sepa que en aquel centro hay un profesional que entiende de identidades, que sabe sobre los procesos vivenciales y que puede acompañarle tanto en el proceso emocional vivencial como en los procesos, digamos, de tratamientos hormonales, o pueda derivar a cirugías si lo necesitan. Para mí, este es el modelo. Y hemos de dejar unidades centralizadas en hospitales de tercer nivel, que son para patologías súper complejas. No es una patología, y menos una patología compleja. Por lo tanto, el modelo que se ha utilizado hasta ahora es totalmente obsoleto y no se necesita una gran especialización. Yo siempre digo que no hay categorías profesionales para atender a personas trans. Hay personas que sepan y conozcan en profundidad los procesos emocionales y vivenciales de las personas trans. Y la categoría profesional, a mí me da igual sea médico de familia, que sea pediatra, que sea enfermera, que sea matrona o que sea una persona trans que conoce bien estos procedimientos. Porque en realidad muchas de las personas trans ven mucho más sobre tratamientos hormonales que el promedio de endocrinólogos de España. Bueno, ahora llegarán las preguntas de hormonas, pero antes de llegar a esa, hay otras preguntas sobre el papel de los profesionales y sobre su propia formación. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Pompeu Fabra, nuestro departamento es el Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud. Y ahí se dan clases a biología humana, medicina, enfermería, etc. Dentro del departamento se ha organizado una comisión que se llama Políticas de Género, Comisión de Políticas de Género. Y me han dicho que si la puedo coordinar, de hace 2 años ya, yo estoy encantada de hacerlo, me da mucho trabajo, pero también pienso que es muy necesario. Entre otras cosas, recogimos opiniones de los propios estudiantes. Los estudiantes van a clase y dicen, oye, es que hay cosas que se siguen explicando de determinada manera, cómo se explica el género, cómo se explica todavía, pues, bueno, pues que el propio profesorado no tenemos formación y a lo mejor no lo hemos todavía incluido en ese currículum. Entonces, se estamos revisando, toda la universidad está revisando todos los planes de estudio para incluir la perspectiva de género en general. Hay una unidad de igualdad que además es pionera y que la verdad es que hace muchísimo trabajo para muchísimas cosas, está en el plan. Realmente es una universidad que yo estoy orgullosa que hemos sido bastante pioneros en este sentido. Aún así hay 1000 cosas todavía que nos quedan por solucionar. Y era simplemente por si nos podéis comentar, bueno, cómo está este tema, si hay iniciativas en cuanto a lo que es incluir la perspectiva de género y, en concreto, en el tema de hoy, las identidades trans, cómo se explican en los estudios de medicina, de enfermería, de biología humana, etcétera. ¿Qué sabéis? ¿Qué iniciativas hay?
Felipe. A ver, vamos a ver, yo, mi experiencia, a ver, yo soy tutor de formación tanto de especialistas como de posgrados de la universidad y de grado. Todavía en los grados universitarios, digamos que es un tema incipiente. No hay una buena formación, aunque sí que hay unidades de género y se está trabajando el género. Sobre todo más por la perspectiva de género respecto a todo lo que son las violencias estructurales de violencia de género y tal, pero los temas de identidad no. Entonces, en los posgrados, tanto en másteres como en estudios de posgrado o en formaciones de MIRES, de residentes, sí que se da como formaciones específicas, por ejemplo, en la formación de matronas. Pues en la formación de matronas tienen un número de horas donde uno de los temas es la formación en el tema de identidad y todo lo que es la diversidad. En la formación de residentes, por ejemplo, que los que yo trabajo, que es psicología clínica, psiquiatría, endocrinología, medicina de familia, sí que también se les va abordando dentro de la formación de posgrado. Pero realmente es muy importante el conseguir que ya en el grado se trabaje. Y ahí es donde está a un nivel incipiente. Es lo que yo, desde la experiencia que yo tengo, tanto a nivel de la Comunidad Autónoma Valenciana como a nivel nacional, porque uno de los másteres que estoy es en la UNED, que es a nivel nacional e internacional. Ya digo, en el posgrado sí, pero en el grado no. Además, esto, bueno, me hace ilusión por lo menos que se estén poniendo en marcha iniciativas. Os quería comentar como curiosidad que la temática sobre este debate, la persona que nos lo propuso precisamente fue un estudiante de grado de biología humana, y es porque también pues que vemos que la gente joven está en un estado y la gente que tenemos más edad estamos en otros debates. Sí que es verdad que la gente joven ve que hay una práctica social, que no se la enseñan en la universidad y que piensan que la universidad tiene que pues, ponerlo ya sea en forma de debate o ya sea en formación que reciben en la escuela, en la universidad, perdón. Y bueno, se llama Beth Basserán, la estudiante que nos lo propuso, y creo que estaba pues un poco pues recogiendo la voz de la gente joven que es muchísimo más inteligente y conoce mejor el panorama social que muchos de los que tenemos más edad. Oyan, cuando quieras, que tienes levantada la mano. Yo, desde mi experiencia particular y sin pretender generalizar, me he encontrado un desconocimiento absoluto, tanto en los ámbitos académicos, con las materias a estudiar, como, y aquí quiero hacer no sé si un llamamiento o dar un golpe en la mesa, como en el sistema sanitario. Pues yo tengo algunos problemas de salud y he tenido que ir estos últimos 2 años a diferentes, nada relacionado con la transexualidad, a diferentes especialistas, y era el primer paciente que se encontraban trans y no tenían ni idea de cómo tratar. Pero ni las enfermeras, ni la administración, ni los médicos o las médicas, ni absolutamente nadie. Entonces, creo que es hora de que se pongan en marcha protocolos o seminarios o formación para los profesionales, porque es que es muy paradójico, porque estamos con este tema todos oyendo mucho en las redes sociales y tal, pero todavía no ha aterrizado el tema en la sociedad. No ha aterrizado. Entonces, creo que los que se han espabilado más son los docentes, los que están en el sistema educativo con niños y con adolescentes. Creo que este colectivo se ha formado muchísimo, se han planteado un montón de talleres para poder acompañar a los chavales y a las chavalas, pero claro, falta, o sea, es lo que tú dices, ¿no? Parece como que los adultos estamos a otra historia, ¿no? Entonces, pero no, la identidad, las identidades tienen que estar en esa historia. Y en este caso también me gustaría incorporar, porque no hemos hablado de las personas no binarias. Yo cuando hablo de personas trans ya estoy incluyendo a las personas no binarias en mi cabeza, pero creo que es bueno verbalizarlo, porque si las personas trans binarias, que yo puedo ser uno de ellos, y ya lo tenemos complicado, y la persona no binaria, que ya de aspecto quizá no la identifican, o que sí la identifican, pero en el género que esa persona no se considera, o esa persona se considera no binaria, tiene que estar haciendo pedagogía todo el día
¿no? Y con lo que eso implica a nivel psicológico. Entonces, yo creo que es muy urgente que en las universidades y en los colegios, por supuesto, se empiece a enseñar desde la antropología, la sociología, la biología, ¿no? Desde todas las disciplinas se empieza a enseñar qué ocurre con la diversidad a nivel de identidad. Muchas gracias, Ollán. Rosa. Bueno, a mí me encantaría poder decir que, bueno, que realmente hay mucha formación y tal, ¿no? Pero en realidad desde Transit igual hemos formado pues a unos 1.500 profesionales de atención primaria, pero esto es una mínima, un mínimo número respecto al número de profesionales que hay en toda Cataluña, o sea que no pasa, o sea, nosotros no podemos hacer toda esta formación, ¿no? Entonces planteábamos hacer formación de formadores, ¿no? O estos referentes en el territorio que fueran los que hicieran la formación a sus profesionales, y esto será absolutamente lento. Pero además tengo una experiencia que a mí me duele el corazón, y es que hace poco escribí al rector de la Universidad de Barcelona, la Facultad de Medicina, al decano, y diciéndole lo que me preocupaba, el poco conocimiento que había en el ámbito sanitario respecto a estos temas, y le pedía simplemente que me dijera si en sus programas de formación tenían previsto hacer algo. Aún espero la respuesta. O sea que el interés de la academia por resolver todo esto, o no sé, luchamos desde el activismo para decir no es posible, ¿no? Y bloqueamos algunas de las clases que dan en la que aún comentan que la transexualidad es una enfermedad mental, etcétera, etcétera, ¿no? Y dan conceptos totalmente erróneos, o esto avanzará muy, muy lentamente. ¿Vale? Lo que pasa es que la lucha de las mujeres también ha avanzado muy lentamente, ¿no? Han pasado casi 40 años y, bueno, hemos ganado cosas, pero muchas de ellas tampoco todos los médicos de atención primaria o todos los profesionales de la salud tienen claro lo que es la violencia de género, la violencia estructural. Quiero decir que todo es muy, muy, muy lento. O sea que alegrémonos si pasado mañana hay un poquito más que hoy, porque lo que es la revolución no se va a hacer en 3 días. Muchas gracias. Apuntar que el tema de la especificidad, ¿no? de las personas no binarias también estaba saliendo en el chat como una preocupación de los asistentes. Ahora mismo tenemos que cerrar antes de las 2 de manera hiperpuntual, ya son las 2:25. Yo no sé si Gemma quiere comentar un poco que con a luz de preguntas que hemos recibido y lo contentos que estamos, pues habría lugar para muchas otras sesiones. Yo creo que lo que podríamos hacer para dejar un espacio de cierre al final sería hacer otra pregunta yo, de las 3 o 4 que todavía nos quedaban, y que luego Gemma también alguna otra pregunta, y ya luego pasamos al cierre para no retrasarnos. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, me parece muy bien, Simón. Pues la pregunta que voy a hacer yo un poco es llevando el foco, subiendo el foco desde la ciencia a otro de los campos en los que la ciencia es importante, y creo que todos tenemos claro que debe ser importante, que es la legislación, y que de hecho está en boca de todos últimamente, desafortunadamente por causas pues bastante desafortunadas, y vamos a dejarlo ahí, ¿no? La pregunta es, ¿qué puede aportar la ciencia y cómo se debe comunicar desde la ciencia y desde el conocimiento para que la legislación que se haga para proteger a toda la sociedad y específicamente a las personas trans como uno de los colectivos pues que sufre más actualmente, para que esa protección sea efectiva, sea respetuosa, etcétera. Yo creo que ya tenemos, Ollán quiere ya hablar, Ollán. Pues yo creo que más allá de investigar sobre el cerebro trans y la biología y todo eso, habría que diseñar estudios donde podamos obtener datos de lo que ha sido la asistencia a las personas trans en los últimos 50 años. Si hiciésemos eso y pudiésemos extrapolar y ver la información en otros países, cómo se ha hecho en otros lugares, cómo se ha hecho en España, cómo ha sido ese progreso o esa evolución más que progreso,
podríamos llegar a conclusiones objetivas que nos pudiesen servir como una herramienta para demandar o para exigir nuestros derechos como estamos intentándolo, ¿no? Pero yo no sé, yo soy biólogo y considero que hay que presentar datos. Yo puedo estar dando testimonio y otras personas trans estamos dando testimonio habitualmente, ¿no? Personas que están además en situaciones muy complejas. Pero necesitamos datos, necesitamos demostrar que el sistema no funciona, que es lo que decía Rosa. El sistema que proponía, el modelo que proponía Rosa, que sería el perfecto, pues necesitamos demostrar que eso es lo que la persona trans va a necesitar para vivir su proceso bien, ¿no? Para vivir su proceso sin sufrimiento. Pero para eso yo creo que la ciencia tiene no sé, la ciencia tiene, claro, los científicos o las personas tenemos, ¿no? Yo el otro día pensaba, tengo que hablar con Prisma para ver si nos ponemos las pilas con el diseño de estudios donde podamos reflejar lo que han sido los últimos 40, 50 años para las personas trans en España. Pues yo creo que desde ahí, evidentemente, de forma paralela hay que seguir buscando, intentando conocer qué es eso de la identidad. Yo no sé si lo vamos a dar, ¿sabes? ¿Dónde está la identidad y por qué somos como somos? No creo que vayamos a descubrir eso porque hay un montón de parámetros y dimensiones en el ser humano. Pero claro que hay que seguir trabajando y hay que seguir investigando. A ver, yo creo que uno de los problemas importantes es que realmente no sabemos la prevalencia de personas trans. Y esto para mí me parece increíble. O sea, prácticamente de todo tenemos una cifra, no 1 por 100.000, 2 por 100, etcétera, ¿no? Y esto no va a cambiar hasta que no cambien los formularios. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En muchos de los formularios de entrada en la universidad, por ejemplo, hay la casilla hombre-mujer, pero hay otros y cada persona se define, ¿no? Aparte de bueno, encontrar muchas categorías que igual tampoco ni conocemos, ¿no? Bueno, se ha visto que un 1% de las personas, al menos, que entran en la universidad en la que se hizo esto, un 1% no se consideran representados en una identidad, ni como hombre ni como mujer, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cataluña sí que desde la Administración o desde el Ayuntamiento de Barcelona y tal se está intentando que en los formularios también poner una tercera casilla, y aquí hay un debate tremendo de qué se pone en la tercera casilla, ¿no? Entonces, si esto es inclusivo, si es exclusivo, digamos, yo pienso que es un debate que no está cerrado, pero yo pienso que sí que es importante. No es lo mismo. Cuando yo empecé hace 7 años se decía que había un hombre trans cada 230.000. ¿No? Ahora se dice que puede ser uno de cada 100. Bueno, estamos hablando y esto sería como fácil de objetivar, ¿no? Bueno, es que somos muchas personas trans, ¿no? Aparte de hacer el estudio de los servicios de salud antiguos, que yo personalmente hoy ya pienso que, bueno, que a mí me gusta como más luchar para el futuro, ¿no? Más que analizar el pasado, porque el pasado, muchos de los servicios de salud que ahora podemos valorar como muy inadecuados, también eran el producto de la sociedad que había en aquel momento, de los profesionales que había en aquel momento, de los protocolos que había en aquellos momentos, y es un poco hurgar en la herida, ¿no? En cambio, pues bueno, hacer propuestas de nuevos modelos de salud, por ejemplo, Transit es un modelo distinto de salud, pues bueno, analizar la satisfacción de las personas, que mejoraría, las propias personas trans tendrían que analizar qué mejorarían, qué han encontrado chulo, ¿no? Y plantear este modelo de salud. Esto sería más fácil. De hecho, tenemos planteado una investigación para hacerlo en el próximo año, 2 años, pero bueno, como somos un servicio puramente asistencial, a veces resulta difícil. Pero si hay alguien de la universidad que quiera ayudarnos en todo esto, nosotros queremos demostrar que un modelo de atención que desde hace 7 años da autodeterminación a la persona y es respetuosa con sus decisiones y admite a personas no binarias en todas sus necesidades, que bueno, que a veces con las hormonas es un poco complicado encontrar el ajuste y tal, sería ideal, ¿no? Y presentarlo a la comunidad científica, a la comunidad académica, diciendo, este modelo
es bienvenido por las personas trans, que es lo que a mí me gustaría demostrar, más que demostrar, digamos, que el pasado fue turbio, que lo fue, ya lo sabemos, pero igual enfocamos las energías hacia adelante. Perfecto. Yo desde Prisma voy a recoger el guante de Ollán y de Rosa, porque nosotros esa investigación sobre cómo mejorar la asistencia a las personas trans desde un punto de vista científico es uno de nuestros objetivos, incluso fundacionales. Así que les emplazo a los dos para seguir con esta conversación. Felipe quiere también intervenir. Sí, yo creo que en la cuestión que has planteado también hablabas del tema de la legislación, ¿no? Y aspectos legales. Las leyes siempre se quedan obsoletas respecto a las necesidades de las personas. Y yo veo que para que sea más fácil todo lo que es la transición legal, que facilite a su vez la transición social, se necesita mejorar, por un lado, en el caso español, la ley nacional, porque, por ejemplo, la ley de cambio registral se ha quedado bastante obsoleta, aunque fue una mejora en su tiempo. Muchas personas ya no se ajustan a esa necesidad de esa ley. Luego hay comunidades autónomas que no tienen legislación propia y hay muy pocas que tengan legislación, ¿vale? Que cubra no solo la parte de registros, no registros, sino también las personas trans, binarias, no binarias, tienen necesidades sociales, necesidades educativas. Las personas mayores en residencias. El tema del deporte. Me refiero a que hay muchos aspectos que faltan para regular que las personas realmente trans tengan una vida, diríamos, con los mismos derechos a cualquier otra persona. Hay muchas leyes internacionales que realmente no se están cumpliendo. Los derechos sexuales, por ejemplo, no se están cumpliendo en su totalidad. Entonces, diríamos que faltaría que los políticos y las políticas, las personas que llegan a la política, que son al final las que tienen que aprobar las leyes, que luego, pues, jueces y juezas son las que ponen, digamos, aprueban o no aprueban en los juzgados, en los registros y todas estas cosas, tendrían que ser más ágiles escuchando tanto a asociaciones de padres, madres con hijos, hijas trans, a los propios colectivos y a los profesionales que venimos ya luchando por eso. Es decir, que realmente falta mejorar la legislación y actualizarla, porque tiene muchas trabas para normalizar sus vidas y sus aspectos legales, que a veces les complica el acceder a un puesto de trabajo, el hacer una entrevista o el presentar documentos con los cuales se sienten mal o no se sienten bien identificados o identificadas. Y a veces retrasa el acceso al mundo, por ejemplo, al mundo laboral. Bien. Queda mucho por hacer, eso está claro. Gemma, no sé si quieres hacer una última pregunta. Sí, yo no me gustaría acabar de introducir un tema que hemos recogido muchas preguntas, y es sobre la hormonación e investigación, ¿no? Hormonación, efectos secundarios orgánicos, efectos secundarios psicológicos, qué es lo que sabemos, cómo se estudia, porque si necesitamos más investigación a largo plazo. Sí que se ha ido tocando un poquito, pero a lo mejor alguien que pueda recoger un poco y nos hable concretamente sobre hormonación. También otra pregunta más era sobre su efecto sobre el sistema reproductivo, la fertilidad, etcétera. O sea, efectos secundarios, orgánicos, psicológicos, fertilidad, investigación en general sobre hormonación. Bueno, creo que esto me toca bastante a mí, pero no podré extenderme en nada. Y hay como poquísimo, ¿vale? A ver, lo que he dicho al principio, ¿vale? Para tener, digamos, un poquito lo mismo que pasó con los anticonceptivos cuando se comercializaron, ¿no? Yo soy ginecóloga, soy muy mayor y sé lo que pasó, ¿no? Y había a los primeros 20 años había muy poca información y por lo tanto estaban una serie de consejos, de informaciones totalmente equivocadas. Ha sido necesario que se hiciera el seguimiento de cohortes de muchas personas, ¿no? Para
realmente saber y poder agrupar en mujeres fumadoras, mujeres jóvenes, mujeres que llevaban más de 10 años con anticonceptivos, los efectos a largo plazo. Esto en la población trans aún no está. Es decir, casi siempre los efectos secundarios de esta medicación, lo que serían los efectos médicos de esta medicación, se asimilan a los efectos que ha tenido esta medicación utilizada para personas cis. ¿Vale? Digamos, cuando damos hormonas femeninas a una mujer trans, le decimos pues que aumenta la posibilidad de trombosis venosa, que aumenta la posibilidad de infartos de miocardio, que aumenta la posibilidad de cáncer de mama, que es lo que decimos para las mujeres cis. Y es probable que sea así, porque en el fondo las hormonas feminizan y probablemente sobre las células y sobre los órganos tienen las mismas repercusiones. Pero esto es una intuición. Por otro lado, las medicaciones que utilizamos también son medicaciones que utilizamos para mujeres cis, no son medicaciones específicas para mujeres trans. Es decir, aprovechamos lo que hay en el mercado para dar tratamientos. Y además hay un desabastecimiento bastante a menudo de este tipo de fármacos, con lo cual tenemos a toda la población trans cambiando de la vía subcutánea a la vía oral, de los inyectables a la vía cutánea. Imposible de esta manera hacer un seguimiento a largo plazo de cuáles pueden ser sus efectos. Sí que es verdad que hay muchísimos estudios, pero es lo que decíamos antes, en muestras pequeñas y a corto plazo. Por lo tanto, sí que hay muchos estudios sobre al año, o sea, colesterol basal y colesterol al año de haber tomado testosterona o haber hecho un tratamiento feminizante. Vale, pero que suba o baje el colesterol, muchas veces sube un 20% el colesterol, pero incluso está dentro de rangos normales, aunque suba un 20%. Y en realidad puede ser que sea simplemente porque se masculiniza o se feminiza este colesterol, porque en realidad cuando hacemos un tratamiento con testosterona o con hormonas femeninas y antiandrógenos, el cuerpo y las células, que son mucho más libres que los humanos, se comportan y reaccionan trabajando en femenino o en masculino dependiendo de la hormona que reciben y los receptores que haya. Por lo tanto, es realmente complejo saber, o sea, sí que sabemos, por ejemplo, que el cáncer de mama en las mujeres trans evidentemente aumenta respecto a los hombres cis y es un poco superior a la de las mujeres cis y es bastante similar a las de las mujeres cis que hacen tratamientos hormonales. Eso está claro. También trombosis venosa, si hay antecedentes familiares, o trombosis arterial en función de si hay riesgos en la familia, si hay obesidad, hipertensión, tal. Esto lo sabemos. De testosterona sabemos mucho menos, o sea, pero muchísimo menos, porque es una medicación que se ha utilizado menos masivamente en hombres cis y muchas veces se les da los mismos efectos secundarios que las hormonas femeninas de mujeres. Dice, bueno, como no lo sé, pues lo pillo de allí y lo pongo en el prospecto, ¿vale? Pero no hay estudios realmente. Esto a nivel médico. A nivel emocional es súper complicado desligar lo que es el efecto de las hormonas en las emociones de lo que es el efecto del propio proceso en las emociones, ¿vale? En general, se sabe que todas estas personas cuando inician el tratamiento aumentan su bienestar emocional, pero en detalle cómo evolucionan las emociones en estas personas, difícil desligarlo uno de lo otro, ¿vale? En toda la sexualidad, antemazo, ¿no? La testosterona aumenta deseo y respuesta genital, las hormonas femeninas en mujeres trans, especialmente si toman antiandrógenos, disminuye mucho el deseo sexual y la respuesta genital, pero hay medicaciones que no la disminuyen. Pero estas no se utilizan en los protocolos de atención a personas trans. O sea, hay medicaciones que podrían estar mejor para que las mujeres vivieran su proceso y disfrutaran de sus cualidades subgenitales, pero esto en los protocolos endocrinológicos no está. Reproducción, gran mazo. En el último año, 2 años, hay un montonazo no, pero unos cuantos artículos ya abogando por los derechos reproductivos de las personas trans. En Transit ya hemos acompañado a 2 o 3 trans gestantes, de tal manera que ya no podemos mujeres embarazadas, sino que decimos personas gestantes.
antes, ¿vale? Y este tema está en permanente tal, pero sin embargo desde la medicina se ha optado en muchos casos para inducir a las personas una mutilación que puede ser igual a la mutilación de las mujeres africanas, ¿vale? Porque en muchos de los protocolos actualmente aún se incluye la histerectomía y anectomía, o sea, quitar útero y ovario de hombres trans, por un posible riesgo de cánceres. Riesgos que no están explicitados en la literatura científica, puesto que en todos los protocolos de seguimiento de hombres trans, que hace poco que tal, siempre se ha aconsejado la histerectomía y la axectomía. O sea, si se han quitado, no sabemos si harían o no harían este tipo de cánceres. Afortunadamente, actualmente ya hay bastante número de hombres trans que han decidido rechazar esta recomendación de los servicios de salud y quieren, de alguna manera, mantener su derecho reproductivo, ¿no? Y veremos a la larga. En el momento no se sabe mucho qué pasará con estos órganos a la larga, ¿no? Serían cosas a investigar, pero que en realidad es un fenómeno reciente, que haya hombres trans con úteros y ovarios. Porque el útero y el ovario no es ni masculino ni femenino, ¿vale? Los órganos no son masculinos o femeninos, los órganos son de las personas que la tienen y dan capacidades distintas. Muy resumido, perdón, habría mucho más, pero ahí me quedo. Lo sabemos. Pues nada, sería el momento de ir cerrando. Cerraré un poco yo, a lo mejor Gemma quiere decir algo después al final. Muchas gracias a todos los asistentes por haber estado aquí. Muchas gracias especialmente a los 4 ponentes por la muy enriquecedora intercambio que hemos tenido tanto previamente a la mesa como en la mesa. Y yo creo que aunque queden muchos temas, porque el tema es complejo por hablar, ha sido muy enriquecedor. Yo creo que para todos. Y entonces recordar que estará grabado esta sesión, se publicará se enviará a los asistentes y se publicará posteriormente en YouTube, en el del CSS. Y entonces, para cerrar, en menos de un minuto cada uno, sí que les pediríamos a modo de quizá titular, tweet, como quieran pensarlo, pero esa respuesta que cada uno de ustedes tiene muy breve a la pregunta de qué tiene que decir la ciencia sobre las identidades trans desde el background de cada uno, ¿no? Que es con la que empezábamos, con la que titulábamos esta mesa. Si quieren empezamos al revés que antes, así que Ollán. Pues yo me voy a descolgar de esa pregunta y voy a hacer otra, voy a hacer otra, más que el que tiene que decir la ciencia. Yo sugeriría que todos los científicos que se dedican a la investigación en cualquier línea relacionada con el género, con la identidad, intenten conocer a 1, 2, 3, 4, me da igual, una por lo menos persona trans antes de ponerse a ello. Y me encantaría incorporar también a los comunicadores científicos y a toda la gente que se está dedicando a escupir su opinión sin conocer para nada la vivencia de las personas trans. Muchas gracias, Ollán. Felipe. Bueno, pues yo creo que la ciencia lo que tiene que servir es para, bueno, pues aportar los conocimientos que se van publicando, compartirlos entre todos los miembros de la comunidad científica, sobre todo buscando, aparte de eliminar los prejuicios sociales y conseguir una visión inclusiva de todas las personas, conseguir la mejor calidad de vida, en este caso de las personas trans, tanto binarias como no binarias. Simplemente buscar todos aquellos avances que permitan igualar a las personas en niveles de calidad, tanto educativa, sanitaria, social, y ese es yo creo que sería el objetivo principal. Y para eso hace falta, pues eso, dar a conocer los conocimientos y que nos pasemos en evidencia y no en temas de prejuicios o valores o temas de este tipo, sino realmente yo creo que teniendo en cuenta los derechos humanos y partiendo de eso,
si intentamos cumplirlos, ya habremos avanzado bastante. Muchas gracias. Y Rosa, para terminar. Bueno, yo viendo la evolución de la ciencia, ¿no? Que tal como decía antes, me parece que es muy fast y muy light. No tengo muchas esperanzas que en los próximos años la ciencia cambie la mirada. O sea, la ciencia está incluida en nuestra sociedad y los científicos, pues, como decía Ollán, pues bueno, pues sí, sería necesario que conocieran varias personas trans, pero sino que no hicieran investigación en estos temas. Y creo que continuarán haciendo pues estudios muy poco significativos que amplían muy poco el conocimiento y que simplemente lo que sirve es para aumentar sus currículums, ¿no? Muestras pequeñas, objetivos a corto plazo y no hay realmente un verdadero plan de estudio, digamos, desde muchos ámbitos a profundizar, digamos, en nuestro conocimiento y que nos permita avanzar en la atención de estas personas. Pues muchas gracias a los tres. Gemma, ¿cierras tú? Bueno, pues muchísimas gracias a las tres personas que habéis estado como ponentes, al público, a la gente que ha aguantado. Bueno, hay muchos que ya al final ya se han ido descolgando porque 2 horas de debate online es heavy metal, ¿eh? Pero bueno, aquí hemos estado. Que sepáis que esto se va a colgar en el canal de YouTube del nuestro centro mañana. Por aquí hemos recogido un montón de gente que nos decía, ¿va a subtitularlo? Pues lo intentaremos subtitular, para mañana seguramente no, pero para más adelante. Hay muchas intervenciones que han quedado también reflejadas en el chat. Yo he visto que se han compartido direcciones, consejos, etcétera. Gracias a Prisma, obviamente, bueno, pues porque sois fundamentales en esta, teníais que estar y sois fundamentales en la difusión. Y yo me quedaría con esto, que la diversidad es riqueza, es cultura, es el día a día y debemos potenciarla y debemos trabajar tanto desde el punto de vista de la investigación, es decir, ponerlo en las políticas de investigación, ponerlo como prioridad. Y para ello los especialistas en comunicación tenemos muchas cosas que hacer, porque al final cuando la comunicación focaliza su centro de debate en ciertos temas, eso es más fácil que llegue a la política. Pero también desde el activismo y también desde las organizaciones. Nosotros en el centro estamos haciendo mucho papel de ver cómo las organizaciones civiles en general, ONGs, asociaciones de pacientes, etcétera, pueden tener más voz en la ciencia y pienso que en los próximos años por aquí tenemos que hacer y es intentar dirigir más las prioridades científicas hacia temas que realmente sean necesarios y que estén de acuerdo con los valores de la sociedad que deberían ser estos. Bueno, mil gracias y ya sí que finalizamos. Esperamos que en un futuro nos volvamos a encontrar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias.